Muchas bendiciones, familia. Ya estamos en el día 15 del plan de lectura Adquiriendo Sabiduría. Qué gozo es ir casi a la mitad de este reto de Adquiriendo Sabiduría. Etiqueta a alguien, comparte con tu compañero de trabajo, con tu vecino y también escribe en los comentarios cuál es ese versículo que ha bendecido mucho tu vida, que ha impactado tu corazón grandemente y que tú has dicho manos a la obra. Lo tenemos que implementar porque yo quiero dejar un legado para toda mi casa. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una oración. Oramos al Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites este momento meditar en tu palabra, Señor. Y gracias porque es una de las promesas del Salmo 1, que nosotros, Señor, meditemos en tu palabra, que lo hagamos de día y de noche, Señor. Y ahora aquí estamos presentes para que juntamente con tu iglesia, con tu pueblo, lo hagamos en unidad. Padre, bendícenos. Espíritu Santo, guíanos para en esta hora traer una palabra de vida para tu iglesia, para los amigos y para los familiares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo Proverbios capítulo 15. Y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto malos corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El odio que escuchan las amonestaciones de la vida, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Potentes versículos de Proverbios capítulo 15. Qué tremendo lo que dice el versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Con estos versículos está totalmente determinado que uno de los fundamentos para dejar un legado a la familia es actuar con sabiduría. Hoy este sistema está lleno de odio, de venganza, de división en todas las áreas, en varias esferas, en lo político, en lo deportivo, en lo familiar. A veces llega la división hasta la iglesia. Pero en medio de este mundo convulsionado, la palabra nos está dando un gran consejo que dice: la blanda respuesta quita la ira. Hay personas que parece que todo el tiempo están enojadas. Las ves, te sonríes con ellas y en lugar de devolverte una sonrisa, van con una seriedad, con una amargura del corazón. Pero allí la sabiduría de Dios para tu vida. La blanda respuesta quita la ira. Y aquí es bien importante reflexionar qué hacemos en lo práctico. ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo no hace las cosas que le comentamos que hiciera? Vamos con una palabra pasible para poderlo llevar a un nuevo nivel, para que él pueda reconocer su falta, o comenzamos a actuar con ira. ¿O qué hacemos cuando estamos en la fila del banco y de repente llega una persona que se mete como si nada? Muchas veces nosotros actuamos con furia, con ira, y llegamos a comentar: con todo respeto, yo le pido que se forme, porque yo ya estuve haciendo fila por mucho tiempo. Pero la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo, que debemos de ser el reflejo de Cristo. Si esa persona luego llega a la iglesia y nos ve levantando manos, tocando, enseñando, yo creo que se va a ir, va a dar la media vuelta para retirarse, porque va a decir: si esta persona me ofendió, y aun cuando cometió un error aquella persona al meterse. Pero nosotros tenemos el corazón de Cristo. ¿Qué hubiera hecho Jesús ante esa situación? Y hay tantos casos que en la práctica nos deben de llevar a reflexionar. ¿Estamos dando una blanda respuesta que quite la ira? ¿O estamos echando gasolina para que se encienda y termine con todo? Así es. Bueno, este capítulo nos lleva precisamente a esa sabia y a esa prudente comunicación con todos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los líderes, con los que nos apoyan en todas las actividades que tenemos en la iglesia, con todos ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy que buscar esa comunicación con la palabra de Dios, como Él nos está indicando. Y ya Proverbios nos está enseñando este contraste de una diferencia entre la comunicación que edifica, pero también una comunicación que destruye. Es por eso que nosotros hoy debemos tener un impacto, ya bien lo decías, ante los demás, como hijos de Dios. Tenemos que dar ese impacto con el ejemplo, no con las palabras. Y ahorita que decías, yo me acuerdo de una ocasión que estábamos, y tú te has de acordar, que estábamos haciendo una actividad en familia, de hecho, y cuando sale una persona con su auto, le pega a nuestro auto que estaba detenido en la calle, estaba parado. Y entonces esa persona apenada salió, ¿verdad? Diciéndonos: bueno, ya le pegué su auto. Y en sí era un pequeño raspón, ¿verdad? Pero bueno, en sí, cuando uno no puede controlar las palabras, pues aún con el pequeño raspón, empieza uno a reaccionar mal. Y yo recuerdo que en esa ocasión le dije a la persona: no se preocupe, no se preocupe por lo que pasó. Allá, ya, ni modo, ya sucedió. Y ella apenada decía: ¿cómo? No puede ser. Yo tengo que pagar. Le dije: no se preocupe, usted atienda lo suyo y pues ya, ni modo. Ya, por ahí lo arreglamos nosotros. Pero no pasó mucho tiempo cuando esta persona fue invitada por otra hermana de la iglesia a la congregación en una reunión, y nos ve allí al frente a nosotros, y después nos dice que le comentó:
yo sí le creo lo que dice esa persona que está ahí al frente, porque yo tuve un percance y verdaderamente se portó bien conmigo. Entonces, este reflejo es el que quiere que nosotros tengamos Dios ante las demás personas. Y aquí fueron dos cosas. ¿Cómo comunicamos ese percance, verdad? ¿Cómo lo atendimos? Pero también cómo absorbimos en ese momento hasta el daño. Claro. Dos cosas. Así Entonces, es. muchas veces, incluso cuando nos dañan, reaccionamos todavía peor. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros podamos decir como Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gran ejemplo de nuestro maestro, porque ahí le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, le dieron 40 azotes menos uno. Y alguien podría decir, pero es que a mí me lastiman constantemente. Pero Jesús nos dio ejemplo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto me lleva a pensar también en una bienaventuranza que dio el maestro. Bienaventurados los pacificadores porque ellos verán a Dios. Hay personas que son diestros, que son expertos para crear problemas. Llegan a un ambiente que está pacífico, pero comienzan a hacer comentarios que encienden, cambian el panorama. Pero Jesús nos está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Hay una versión que a mí me encanta que dice, bienaventurados los que trabajan porque haya paz. Tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo posible para que no haya guerra, no haya pleito, sino que haya paz. Y este versículo número 1 yo veo que se enlaza demasiado con el versículo 2, que dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Tú quieres adornar la sabiduría? Este es el tiempo de que nosotros pensemos lo que digamos antes de hablar. Porque si no, va a haber chismes, se van a fracturar relaciones saludables, va a haber personas heridas. Y tú y yo tenemos un objetivo, tenemos una asignación en esta tierra, que es motivar, restaurar, sanar. Fíjate lo que dice el versículo 4, que somos árbol de vida, las personas sabias. Y el versículo 7 dice que estamos en esta tierra para esparcir sabiduría. No para denostar, no para maltratar, no para subestimar, no para hacer ignominia al prójimo, sino para levantar y para decirle, si caíste, yo te ayudo. Porque hay dos tipos de personas cuando una persona cae. La que le pone el pie para que nunca más se vuelva a levantar. La que comienza a difundir, a murmurar, a difundir chismes, y aquella que le dice, yo te doy mi mano, y lo motiva para que vuelva a la asignación que tiene que hacer en esta tierra. Así que di conmigo, yo esparzo sabiduría y yo soy árbol de vida porque estoy adherido al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Así es. Y bueno, hay otro versículo que quiero compartirles. Está el versículo 23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Sí. Entonces, esto es maravilloso cuando nosotros podemos alegrar a las otras personas. Si nosotros nos alegramos, las otras personas se alegrarán, ¿verdad? Nosotros nos vamos a sentir bien, pero las otras personas también van a sentirse bien. Y es aquí donde Jesús da un sermón, el sermón del monte, que impacta no solamente a los israelitas, sino él tiene un impacto que llega a otras naciones y empezaron a buscarlo, empezaron a llegar con él, y ese sermón del monte a Jesús le creó fama. Así lo dice Lucas, de hecho, que él desde ese momento él empezó a tener fama porque el Espíritu de Dios desde luego estaba con él. Recordemos anteriormente que en el Espíritu de Dios están los 7 espíritus. Claro. Y ahí está el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor, y es donde él con sabiduría empezó a hablar bienaventuranzas. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer, hablar de las bienaventuranzas a este mundo que está necesitado. ¿Y por qué llegó tanta gente? Porque había vacío en sus corazones y esas palabras les llenaron. Entonces aquí es donde nosotros hoy tenemos que alegrar nuestra vida con esa respuesta, la respuesta de nuestra boca. Si nosotros queremos tener felicidad, no la vamos a encontrar ni en el dinero, ni en una pareja, ni en los hijos, porque el que tiene palabras
maldicientes, siempre va a estar infeliz. La felicidad la vamos a encontrar cuando de nuestro ser, de nuestro interior, esté fluyendo ese manantial de vida. Y entonces todo lo demás será secundario. Y será de bien, claro. Claro. Así que hoy es tiempo de que podamos tener palabras o respuestas correctas hacia los demás. Sí. Dice este versículo que leías, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y hay un refrán que dice que se matan más moscas con una cucharada de miel que con un tonel de hiel. Este es el tiempo de que de nuestra boca salgan palabras que sean de bendición para otros. Así es. Y hay otro versículo también que me llama mucho la atención, pero antes yo quiero comentarte que yo he encontrado en estos proverbios y bueno, y en toda la escritura muchísima sabiduría. Podemos leer libros que son bestseller de diferentes áreas, especialidades, pero el mejor consejo está en la palabra de Dios. ¿Queremos construir finanzas saludables? Sigamos el consejo que dice la escritura. ¿Queremos construir un matrimonio feliz? Vayamos en pos de la sabiduría. ¿Queremos hijos que sirvan a Dios y que podamos decir con toda seguridad, en mi casa hay evangelistas, hay profetas, mis hijos serán cabeza y no cola? Vamos a disciplinarlos como nos está enseñando la sabiduría, la palabra de Dios. Creo que este es el mejor libro que nosotros podemos leer, así que lo que tú estás realizando en este reto es una inversión para que no haya ruina en tu casa, sino para que haya una bendición tremenda que Dios te quiere dar en este año 2025. Amén. Si tú no has iniciado este reto de sabiduría, es tiempo de que tú inicies y bueno, comparte con un amigo, comparte con alguien al que tú estimes para que pueda caminar dentro de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a continuar. A mí otro versículo que me llama muchísimo la atención es el 11. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Aquí vemos que no hay nada inaccesible para Dios. Él está bajo control de todas las cosas. Por eso el salmista decía, donde quiera que yo me voy, allí estás tú. Dios tiene el dominio y el control de todo. Y este versículo nos vuelve a hacer reflexionar sobre la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Él está en todo lugar. Si hoy estás pasando por una situación difícil, ten paz, porque los ojos de Jehová te están mirando y Él te viene a decir en esta noche, aunque tú creas que ya no puedes, yo estoy para consolarte, para secar tus lágrimas y para decirte, sigue avanzando porque el largo camino te espera. Y bueno, y sabemos nosotros que en el hebreo el Seol tiene que ver con la tumba, con la muerte, y el Abadón con el inframundo, con la putrefacción. Dios es accesible a esos lugares, cuanto más al corazón de los hombres. Tenemos que reflexionar si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Él examina lo más profundo de nuestro corazón. Podemos engañar al ser humano, podemos venir a la iglesia y levantar nuestras manos y danzar, pero en nuestro corazón puede haber envidia, soberbia, celos que no le están agradando a Dios. Él examina lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que hacemos en lo secreto. ¿Cuáles son las páginas a las que tú accesas cuando estás solo en tu cuarto? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás en el trabajo y no hay personas que sean cristianas? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios o estás fuera del orden que Él tiene para ti? Este versículo nos invita a esa reflexión. Dios conoce todo de todos. Por eso en este año creo que hay tanta sabiduría en la palabra de caminar por los caminos que llevan a la bendición y a la vida eterna. Así es. Bueno, el proverbio versículo 23 nos dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Ya aquí nos está hablando precisamente, continuando con lo que ya decía la pastora. Dios nos está diciendo que no tenemos que menospreciar cuando Él nos discipline.
ni debemos sentirnos mal cuando Él nos disciplina. Al contrario, esto nos da la evidencia de que Dios nos ama. Y también nos da la evidencia de que somos hijos de Dios. Claro. Porque dice el Señor que al que lo toma por hijo, Él lo disciplina. Así Y al es. que no lo disciplina, pues es bastardo. Él puede seguir en sus malos caminos, él puede seguir haciendo lo que quiera hacer, porque Dios no tiene ningún compromiso con él. Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, Él crea un compromiso con nosotros de disciplinarnos, de purificarnos para que nosotros estemos irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, hoy está hablándonos a nosotros este proverbio, diciéndonos que nosotros no tengamos en poco la disciplina, que al contrario, nosotros escuchemos la corrección con entendimiento. Y este es el momento de decir, Señor, mi mente dice un escritor, mi mente dice no es posible. No lo entendemos muchas veces con la mente, pero lo tenemos que entender con el corazón. Ahí es donde nos levantamos y decirle, Señor, esto que estoy viviendo, Señor, tú lo sabes, porque Job no sabía muchas veces por qué estaba pasando esta tragedia, pero él empezó a escribir frases cuales muchas veces nosotros no las hemos escrito y tenemos la misma oportunidad. Entonces, en medio de esa disciplina o proceso que estemos pasando, tenemos que aprovechar la oportunidad de escribir lo que sentimos, lo que le decimos al Señor, todo lo que sale, porque de ahí incluso, en medio de nuestra disciplina, vamos a escribir libros, vamos a escribir canciones, vamos a escribir frases que posteriormente le van a ayudar a otras personas que están viviendo esa misma situación. Y bueno, ya aquí estoy en este momento prácticamente ya cerrando, ¿verdad? Pero más adelante mi esposa está concluyendo. Dice, vuelvo a leer porque está tremendo: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Entonces la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si Dios nos corrige, es porque Él quiere que no muramos. Él quiere que vivamos. Y aquí ahora es tiempo, tal vez como dijo Job, aunque Él me matare, pero no hablaba de su alma. Él hablaba de su cuerpo, lo que estaba viviendo en la carne, la comezón que tenía y todo lo que vivía. Él estaba diciendo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pero no del alma, porque el alma sabía que estaba segura en Dios. Estaba salvada. Entonces, allí es donde ahora nosotros tenemos que saber que el Señor ya hizo todo por salvar nuestra alma, porque dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que para nuestra alma nosotros tenemos ya vida eterna, porque aquí escuchen bien esto, la disciplina que nosotros hoy podemos recibir no es como la que llevó Jesús por nosotros. Es decir, la verdadera disciplina ya fue pagada en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros solamente nos basta decirle al Señor, creo en ti. Y claro, si nos desviamos, el Señor nos va a jalar y nos va a traer con cuerdas de amor y nos va a disciplinar en cierto sentido, pero no como la cruz. Claro. Ahora, gracias a Dios por eso. No sé si alguien puede decirle al Señor, yo acepto tu disciplina y aquí estoy, Padre, porque soy tuyo. Gracias por tu disciplina. Y gracias. Así Porque es. muchas veces como cristianos creemos que todo es proceso en nuestra vida. Y muchas de las cosas que estamos pasando son por la disciplina que el Padre está ejerciendo sobre nosotros y que no entendemos. Pero ahí donde hemos llorado, ahí va a venir nuestro mayor gozo. Allí donde nos hemos lamentado, allí vamos a saltar de alegría cuando aceptamos la disciplina de Dios. Hace un rato escuchaba por mi suegro un testimonio que creo que ya lo he comentado en otra ocasión. Él menciona que en una ocasión él pues murmuró dentro de su corazón. Allá en la iglesia donde él ha participado estaban dando algunas despensas. Una hermana invitó a recolectar despensas a toda la congregación. Pocos llevaron un producto y la hermana dice, bueno, como no lo quieren hacer de voluntad, les voy a asignar los productos. Y comenzó a decir, a ti te toca traer esto y esto, a ti esto y esto. Y él dice, bueno, yo no estuve de acuerdo, pero no lo comenté con nadie, ni con el pastor, ni con otro hermano. Solamente lo pensé en mi corazón, lo pensé en mi mente. Se va a su casa, como a los 2 días comienza a sentir por ahí un malestar
en la cintura, va al médico, a los siguientes días comienza por allí a sentir más dolor y tuvo por ahí un herpes. Llegan las hermanas después de 2 días, 4 días, con despensa, y en ese momento el Espíritu Santo le dice, ¿quieres más? Fue cuando entendió que Dios lo estaba disciplinando. Es clara la palabra cuando dice que al hijo que ama, lo corrige. Muchas veces ocurren situaciones en nuestra casa como corrección de Dios. Es lamentable cuando no nos damos cuenta que Él nos está disciplinando. Se nos descompone un aparato, ocurre cierta situación, se nos enferma un hijo, nos enfermamos. Y muchas veces decimos, es que son procesos, no es corrección. Y tú tienes que decirle, Señor, gracias, gracias, porque me estás disciplinando, porque esto certifica que soy tu hijo. Y porque tú estás conmigo, no me vas a abandonar. El Señor nos corrige porque nos ama. Así es. No nos dará el Señor ninguna carga que no podemos soportar, y ninguna disciplina será más allá de lo que el Señor sabe que nos va a hacer bien. Así Dios es. siempre estará cuidando de nosotros, y grandes ejemplos tenemos aún con Sansón. El Señor permitió que entrara una disciplina y sus enemigos tuvieron que intervenir en ello. Sí, quedó ciego. Pero él recuperó una vez más su confianza, su alma. Como dice aquí, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Entonces él volvió a levantarse. Cuando él vuelve en sí, aunque ya le habían quitado los ojos, esta carne de por sí se va a quedar aquí, su alma volvió al Señor porque fue disciplinado. Él se dio cuenta que allí, estando en las manos de sus enemigos, dijo, pues este no era mi plan, pero Señor, aquí voy a acabar, no hay otra forma. Lo tenían en las manos del Señor, de ellos, perdón. Pero él dijo, pero yo no me voy a quedar aquí en el molino siempre, voy a acabar con mis enemigos. Claro. Si a eso me mandaste, eso voy a cumplir. Y ese día dice la Biblia que mató más filisteos que en toda su vida. Sí. Y siendo que en una ocasión mató 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pero ese día fue el más asombroso que tuvo, porque se volvió al Señor. Así que hoy es tiempo de que nosotros nos volvamos al Señor, y en medio de la disciplina nosotros tenemos victoria. En medio de ello Dios nos levanta una vez más con gran poder para poder servirle al Señor y decirle gracias, Señor, porque ahora yo sé que vivía antes para mi vida, para mi placer, para mi deleite, pero ahora tengo que saber que vivo para ti, Señor. Y todo lo que haga, ya lo vimos, vamos a hacerlo con amor, vamos a hacerlo con sabiduría, vamos a hacerlo con templanza. Tomemos del fruto del Espíritu, que es para que nosotros podamos reflejar al Señor en este tiempo. Amén, amén. Pues proverbios tan potentes, tan edificantes, que tú y yo los tenemos que poner por obra. Así es. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para poder accionar, que no sean únicamente palabras bonitas que estemos escuchando, sino que podamos implementarlas en nuestra vida y también con toda nuestra familia. Yo te voy a pedir que tú te juntes con tus familiares. Ven, Gabriel, por favor, en estos momentos. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos dé sabiduría celestial para que podamos nosotros tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites tener, Señor, esta comunión en familia, Señor. Gracias porque tenemos esta gran bendición de tener, Señor, herencia de Jehová. Como lo dice tu palabra, son los hijos, Señor, y esta herencia la tenemos de parte tuya. Padre, que ahora nosotros podamos reflejar sabiduría. No solamente se trata de, Señor, nosotros transmitir ese conocimiento, sino de que la sabiduría, Señor, se ve, se palpa, y nosotros, Señor, queremos serlo. Es Jesucristo mismo el que estuvo aquí como sabiduría, trayéndonos bendición, trayéndonos
Señor, todo lo que necesitamos. Y por eso ahora nosotros queremos ser esa sabiduría caminando por este mundo, Señor. En todas decisiones que nosotros tengamos que tomar, allí esté tu brazo fuerte con nosotros. La sabiduría nos guíe, Señor. Y por eso en esta hora bendecimos, Señor, a nuestra familia. Bendecimos nuestra casa, así también usted bendiga su casa, a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, mujer, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les cubra y les proteja. Y Señor, nosotros estemos envueltos con esta sabiduría, que sepamos responder, Señor, que podamos tener esa voz, Señor, de dulzura, Señor, hacia los demás, aun cuando tengamos conflictos, Señor, o tengamos dificultades, Padre. Y perdónanos por todas las veces que en el pasado hicimos, Señor, mal uso de nuestra palabra, mal uso de nuestra voz, Señor, mal uso de nuestro carácter y de incluso, Señor, de nuestros gestos o de nuestras emociones. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que nosotros seamos renovados y aceptamos, Señor, la disciplina que tú nos das para que nuestra alma, Señor, pueda ser reconfortada y guardada para tu venida, Señor. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios. Y ahora, Señor, aquí estamos entregándote este momento. Que la gloria del Señor esté con cada familia y pueda ver reflejado el amor del Señor en sus vidas. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón como Salvador, este es el momento que tú le puedas decir, ora esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú me amas, que por eso enviaste esa salvación a este mundo. Gracias te doy, Señor, porque me viste en mi dolor, me viste en mi sufrimiento y tú viniste a rescatarme. Ahora te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados, Señor, y te entrego mi vida, reconociendo que tú fuiste a la cruz a tomar mi lugar, el que me pertenecía. Y ahora, Señor, soy salvo creyendo en ti como mi único y suficiente Salvador. Soy libre de toda condenación, soy restaurado, soy regenerado por la sangre del Cordero. Confío, creo que tú eres mi Salvador y ahora confieso que tú eres mi Señor, mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana con este plan de lectura Adquiriendo Sabiduría. Mañana nos tocará leer Proverbios capítulo 16. Muchas bendiciones. Bendiciones.